titular, la portada. Una portada importantísima para los cruceños. Santa Cruz concentra el 71.25% del área cultivada a nivel nacional. Un estudio sobre la actividad agrícola de Bolivia demostró que en la gestión 2023 creció un 4% de la superficie cultivada y un 3.7% en producción respecto al 2022. El departamento de Santa Cruz abarca el 75% de la superficie agrícola cultivada a nivel nacional. Ok, listo, suficiente. Imagínense, y voy a seguir en esto porque yo tengo especial aprecio por la gente del Beni, por los venianos, porque no tanto porque mi padre haya sido veniano, porque toda su lucha la hizo aquí, aunque él dijo en una oportunidad, si me tocara nacer y debiera escoger, hubiera nacido en el Beni, sino por mi abuelo, Crisanto, que era un tipango, pero de esos inmensamente grandes. Yo tengo muy buenos recuerdos de él. Y a raíz de él, que fue parlamentario por 20 y tantos años, siempre en oposición y elegido siempre por voto, fue senador, fue diputado, fue cónsul, fue ministro, en fin, junto con el doctor Pinto en la misma gestión. Así que, bueno, imagínense si este 71.5 lo ampliamos junto con los venianos y hacemos una sola idea productiva. Los venianos tienen arroz, tienen ganadería, tienen un montón de cosas. La ganadería veniana ha mejorado muchísimo porque los venianos tuvieron la inteligencia de venir a mirar aquí, trabajar y llevarse experiencia. Tenemos muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan, pero hay gente que insiste en tener mala relación con Santa Cruz. Bueno, pero ese no es el tema, era simplemente para terminar de redondear el tema. Ponerlo al decano de la Facultad de Agronomía, don José Luis Llanos, que es uno de los que hizo este trabajo, y van a escuchar ustedes que vale la pena absolutamente todo. Dale. Evidentemente, recién hemos presentado un análisis del sector agropecuario. Es un análisis que lo venimos haciendo ya en los últimos 7 años. Normalmente lo hacemos en esta época porque las cifras oficiales ya están cerradas en varias áreas. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos a destacar de este estudio? Primero, que por tercer año consecutivo en Bolivia ya sobrepasamos los 4 millones de hectáreas. El año 2023 estamos hablando de 4.3 millones de hectáreas a nivel nacional, ¿no? Hay que recordar que esta área abarca alrededor de 73 cadenas agrícolas en Bolivia. Bueno, en el contexto departamental también hay que destacar que es primer año en que estamos sobrepasando los 3 millones de hectáreas, estamos hablando de 3.1 millones de hectáreas. Bueno, lo interesante de todo esto es que estos 4 millones de hectáreas a nivel nacional han generado alrededor de 21 millones de toneladas de alimentos de origen agrícola, ¿no? Y aquí también hay que destacar que de esos 21 millones de toneladas, el 50% básicamente es caña, ¿no? Estamos hablando un poco más de 10 millones de toneladas. Se destaca en el área cultivada el principal cultivo, la soya, con 1.6 millones de hectáreas. Y aquí es interesante, ¿no? Siempre que nos preguntamos nosotros cuál es el principal cultivo en Bolivia, hay que preguntarse, depende de qué variable estemos hablando, ¿no? Si hablamos de área cultivada, el principal cultivo en Bolivia es soya, con 1.6 millones de hectáreas. Si hablamos de producción, el principal cultivo es caña, ¿no? Con más de 10 millones de toneladas. ¿Qué porcentaje del área de cultivo está en Santa Cruz y cómo está la situación en otros departamentos? Sí, de lejos, es decir, como decíamos al inicio, Bolivia el año pasado sembró 4.3 millones de hectáreas, en Santa Cruz sembramos 3.1 millones de hectáreas, eso quiere decir que cerca del 75% del área cultivada, ¿no es cierto?, está en Santa Cruz, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo pasa en producción, ¿no? De los 21 millones de toneladas que se generaron de alimentos de origen agrícola el año pasado, alrededor de 17 millones se generaron en Santa Cruz, ¿no? Entonces, de lejos, es decir, la producción comercial de productos agrícolas en Bolivia está acá en Santa Cruz, ¿no? En los otros departamentos se produce, pero es básicamente para consumo local dentro del departamento o dentro de los mismos municipios, ¿no? Pero quienes tenemos la responsabilidad de producir no solamente para alimentar la población cruceña, sino también para llevarlo a otro departamento, es el departamento de Santa Cruz. Algunos
temas que nos preocupan en el sector agrícola es el tema trigo y el tema maíz, ¿no? El tema trigo ya es un problema recurrente, diría yo. Para nadie es desconocido de que solamente de las 850.000 toneladas que demanda la sociedad boliviana cada año, solamente estamos produciendo alrededor de 300.000 toneladas, ¿no? El resto lo estamos importando o está entrando como contrabando. Y en el tema maíz, cuando uno hace el análisis de los últimos 10 años, prácticamente estamos hablando de que se ha estancado la producción de maíz en Bolivia, ¿no? Hoy en día la demanda de maíz está alrededor de 1.3 millones de toneladas, ¿no es cierto? Sin embargo, la producción nacional está alrededor de 1 millón de toneladas, ¿no? Entonces, hay un déficit importante y lo que nos preocupa es que este déficit vaya a crecer en los próximos años, ¿no? No nos olvidemos que el maíz es una materia prima importantísima para la producción de otros productos estratégicos en Bolivia, como en el caso del sector avícola, ¿no? No nos olvidemos que el 70% del alimento del ave, ¿no es cierto?, es básicamente maíz. De acuerdo a nuestras estimaciones, vemos de que solamente el sector avícola demanda alrededor de 1 millón de toneladas de maíz. En el tema pecuario, interesante, también es el primer año que sobrepasamos los 11 millones de cabezas de ganado, el dato ganadero. Digo importante porque si uno mira las cifras de los últimos 5 años, también el sector pecuario, de la ganadería bovina principalmente, ha ido creciendo de manera importante. Y esto se ha originado básicamente por el crecimiento en las exportaciones de carne bovina, ¿no? Mire usted, el año 2019 vamos hablando más o menos de el valor de las exportaciones, unos 25 millones de dólares. El año pasado estamos hablando de 140 millones de dólares el valor de las exportaciones de la ganadería bovina. Y esto es importantísimo para el sector avícola, que crezca la ganadería bovina. ¿Por qué? Porque si crece la ganadería bovina, va a jalar de manera natural el crecimiento de cadenas agrícolas. Va a crecer la soya, va a crecer el maíz, o debería crecer el maíz, debería crecer el sorgo, que hoy en día está con un repunte importante, va a aparecer muchas pasturas cultivadas, ¿no es cierto? Es decir, va a generar, ¿no es cierto?, un desarrollo en otras cadenas, ¿no? Estamos creciendo de repente, no en la medida que quisiéramos, pero lo estamos haciendo. En el tema agrícola, más que pensar en un crecimiento de la frontera agrícola, ¿no? La verdad es que todos estamos pensando en mayor productividad, ¿no? Y mayor productividad hoy en día en sectores cultivos estratégicos significa, ¿no es cierto?, un uso de alta tecnología. Y parte de esa alta tecnología es justamente el uso de materiales transgénicos, ¿no? Para nadie es desconocido que en Bolivia, a diferencia de todos nuestros países vecinos, solamente tenemos un evento aprobado, como es el caso de soya, con resistencia al glifosato, y para de contar. No tenemos aprobado ningún evento de maíz, en trigo, en caña, en algodón, ¿no es cierto? Entonces eso nos preocupa porque el uso adecuado, apropiado, regulado de estos nuevos eventos biotecnológicos podrían ayudar a mejorar la productividad en cultivos estratégicos, ¿no? Esto es importante. Todos los números son positivos, menos maíz y trigo. Resulta que los pelotudos del gobierno, hay que ser pelotudo, están poniendo un ingenio para moler trigo en La Paz, para que comamos el pan plurinacional y no sé qué huevada, y es trigo importado. ¿Se dan cuenta de pelotudos que son estos tipos? No tienen nombre, no tienen nombre. Todos los datos que da son positivos, menos maíz y trigo. Maíz porque el gobierno mismo desincentivó el sembradío, porque cuando quisieron exportar, no, ahora vamos a tener que ver cuál es tu nivel de, a ver, si da para exportar, si no da para exportar, que tiene que quedarse, no vas a exportar. Y entonces lo cagaron el negocio. Pero créanme que vamos bien, lo vamos a invitar al ingeniero a conversar con nosotros aquí al estudio y vamos a tratar de conseguirlo el trabajo que hicieron completo para presentárselos a ustedes. Los dejo con el programa, el bloque 1 y 2. ¿Y saben por qué? Te acabo de pasar algo de la señora Molina.
La información que tengo, la dije en la mañana así de pasada, es que estaríamos en los 2 TCF de reserva de hidrocarburos. Dorgaten no dice nada, vaya uno a saber por qué. Yo creo que es porque no se anima. Y Molina dice, no, es responsabilidad mía, es de yacimiento. Ahora ya nadie quiere sentarse en la mesa, porque los cuadros nos muestran un desastre completo. Y vamos a hablar además de los beneficios y de las grandes ventajas que tiene el hijo del presidente con documentos. Y lo vamos a mostrar, más el otro bloque habla de la barbaridad de nuestra producción, todo esto que estamos haciendo con un rezago tecnológico impresionante en cuanto a los venenos, a los fungicidas, en cuanto a lo que se necesita para poder sembrar y sacar bien. ¿La tenés la nota? Ponela. Gráficos y a esta mágica desaparición del gas. ¿Dónde están los 61 TCFs que supuestamente había certificado Carlos Mesa el 2004 y el 2009 solamente habían aparecido? Para un ratito. Esto es lo que dice la señora Molina. Cuando todo el mundo sabe que es mentira, ella está comparando los 60 TCF que todo el mundo sabe que es mentira y que no lo certificó Carlos Mesa, lo certificó el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, y claro, estaba Carlos Mesa también ahí, pero seamos francos, aquí en el gobierno de Evo Morales nos dijeron que estábamos sobre un mar de gas, y acuérdense lo que les estoy diciendo, no va a llegar a 3 y probablemente no llegue a 2 TCF, trillones cúbicos de gas. ¿Y saben qué significa eso? Bolivia gasta 1 TCF por año. Lo que significa que si las cosas están así, al propio Álvaro Ríos, como dije esta mañana, no le peló en la predicción, pero le peló en los números. ¿Por qué? Porque no tenía los datos. Yo tengo entendido, la misma gente con la que me pasa los datos que van a ver ahora, ya me dijeron y yo le dije, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Déjame que revise. Y se fueron a revisar y me dicen sí. Y entonces tengo entendido de que además ese informe tiene ya más de un mes en Bolivia. Nos están engañando todos los días. Ustedes sabrán, lo dejamos con eso y nos vamos hasta mañana. Gracias.